Definiendo al Homo sapiens. El registro fósil indica que los primates evolucionaron hace unos 30-55 millones de años en África. Las ramas evolucionadas de los primates fueron los monos. A su vez, el primer homínido conocido es el Australopithecus afarensis, similar al humano actual que apareció hace unos 3 o 4 millones de años. Las características de los primates, con su complejidad cortical, el desarrollo de su visión estereoscópica y la sociabilidad de la especie. Desde hace 4 millones de años, los homínidos se definen por su bipedismo. Sus piernas son más largas y fuertes que sus brazos, a diferencia de los monos, dado que sobre ellas deben sostener su cuerpo en equilibrio. A su vez, dejar las manos libres les ha permitido desarrollar el sentido del tacto y manipular objetos. Hace 1.8 millones de años, los primeros homos dan paso al Homo erectus, especie que se considera el ancestro directo del ser humano moderno. El Homo erectus difiere de las primeras especies por tener un cerebro de mayor tamaño, rostro plano y arco superciliar prominente. Lo destacable de este homínido radica en que fue el primero que dejó vestigios culturales y sociales de la evolución humana, el uso del fuego, y tuvo una estructura social destinada a la recolección de alimentos. También utilizaba asentamientos permanentes y dedicaba un prolongado periodo al acompañamiento de los hijos luego del nacimiento. A partir de los prosimios primitivos se producirá la separación entre los prosimios propiamente, tales como el lémur o el ori, y los antropoides, platirriños, catarrinos, gibón, orangután, gorila y chimpancé. De la rama de los grandes simios descenderá el Homo. Anatómicamente, el hombre moderno es clasificado como Homo sapiens sapiens. Apareció hace 120.000 a 100.000 años asociado al desarrollo tecnológico. No está clara su relación con el Neandertal, pero se sabe que fue contemporáneo. Comparado con este y con el Homo sapiens arcaico, el sapiens sapiens tenía un esqueleto más delicado, sus huesos eran más redondeados y tenía menos protuberancia frontal. En la evolución desde los prosimios al Homo sapiens sapiens habrían incidido la presión ambiental, el cambio de clima, la desglaciación y glaciación y el cambio de flora y fauna. Pero no solo se dieron cambios biológicos como el bipedismo o la visión estereoscópica que ya poseían siendo descendientes de los primates. También se produjeron procesos culturales que provocaron diferencias entre el Homo y el resto de los animales, aun cuando vinieran de un mismo origen. El Homo sapiens supera la evolución material gracias a su evolución cultural, cuya base es por la aparición de una inteligencia inmaterial, vinculada a la aparición del lenguaje. Surge la pregunta: ¿la inteligencia y el lenguaje es cultural o es de naturaleza humana? Suceden dos procesos en el hombre: la hominización, cambios que conducen a la forma biológica, en lo que va a ser el cuerpo humano, y la humanización, o proceso en la aparición del componente espiritual. Humanización: la evolución somática orientada hacia el cuerpo humano fue consecuencia directa de la expansión del cerebro y la industria material. El lenguaje es otro aspecto que aparece en el ser humano. La inteligencia es la capacidad para modificar el medio o utilizar algún instrumento para satisfacer necesidades vitales o como capacidad para resolver problemas.
El lugar del hombre desde la antropología. La antropología científica es la ciencia del hombre en cuanto a ser psicofísico o en cuanto a entidad biológica dentro de la naturaleza. La antropología biológica, llamada otras veces física, es decir, la antropología de la historia natural de Buffon, la del Systema Naturae de Linneo o la de Blumenbach, es la gran perspectiva categorial que se constituye sin restricción normativa de ningún género, como ciencia natural después de la antropología médica. La antropología filosófica no es un conjunto de saberes, ni estudio del origen, historia y de contenido cultural, sino una sola ciencia que trata del hombre como un fenómeno unitario. Como subdisciplina de la filosofía, trata de descubrir qué es el hombre, no solo desde una perspectiva natural, sino una perspectiva esencial. No solo es su puesto dentro de la naturaleza, sino también dentro del espíritu. Punto de partida de la antropología filosófica. Esencia. Los valores son a priori y no a posteriori. Es decir, hay un previo en la experiencia. Los valores son algo objetivo, inmutable, absoluto y suprahistórico. El apriorismo de las ciencias culturales asegura así su propia objetividad, superando a la relatividad. El hombre dentro de la antropología cultural. En general, es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como de las del presente. La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre las que se funda la antropología cultural. En general, es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como de las del presente. La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre las que se funda la antropología cultural. Es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como de las presentes. La antropología social, que también se le conoce como antropología cultural, en este sentido podemos encontrar en la literatura denominando así a la antropología social o cultural o viceversa, antropología cultural o social. Es el estudio científico de la cultura humana, centrándose en la descripción y significado de los comportamientos, pautas, creencias del hombre específicos en cada sociedad y que diferencia a una de otra, y a su vez se centra también en la estructura organizacional familiar básica común a todo grupo humano. Por tanto, si bien está ubicada dentro de la ciencia antropológica que estudia concretamente el ser humano, en este caso se refiere al ser humano como miembro de un grupo social e integrante de una cultura. Por eso se considera que estudia las sociedades y culturas humanas, intentando descubrir todos aquellos elementos compartidos y diferencias, buscando enfocarse en la globalidad. Para esto utiliza una metodología comparativa. Ha aportado conceptos científicos tales como etnocentrismo, relativismo cultural, identidad
cultura, conflicto que encuadra dentro de las ciencias sociales, entre otros. También hay que destacar que esta ciencia es empírica porque formula deducciones con respecto a las sociedades y culturas, no a partir de abstracciones, sino de observaciones concretas. Por todas estas razones, en contextos académicos es sinonimia de antropología cultural o social. La concepción monista y dual del hombre, el alma de la concepción platónica, aristotélica y de Tomás de Aquino. Dualismo. Se entiende aquella idea que postula que existen dos realidades completamente diferentes, antagónicas e independientes que forman el universo y hacen que éste y el mundo exista. Dualismo antropológico de Platón. Concibe al dualismo antropológico, se subordine al dualismo ontológico que defiende y que es en Platón la realidad. Está conformada por dos clases de sustancia. El mundo sensible, formado con lo que podemos captar por nuestros sentidos. Es un mundo perecedero y que está sujeto a continuo cambio, donde no hay nada permanente. A este mundo pertenece también nuestro cuerpo físico. El mundo inteligible o mundo de las ideas, formado por entidades de carácter no físico, no sensible. Son las ideas perfectas de todo lo que forma parte del mundo sensible. Estas son realidades y existen independientemente. Dualismo antropológico aristotélico. Todas las sustancias naturales están compuestas de materia y forma. A esta doctrina se le denomina heliformismo. El ser humano, en tanto que ser natural, también tendrá una estructura helifórmica. La materia será el sustrato indeterminado a partir del cual, en virtud de la forma, se constituye una sustancia o entidad totalmente nueva. Monismo. Es sólo que hay una realidad o sustancia que explica todo lo existente. Esta, una realidad, puede ser o bien material o bien de tipo espiritual. En el monismo materialista, el cual dirá que todo lo existente, incluido el ser humano, se justifican desde única realidad material, a saber, que somos cuerpo. Tomás de Aquino. Al afirmar la unión sustancial de cuerpo y alma, Santo Tomás inicia la moderna psicofisiología. La interacción entre el alma y el cuerpo es en sus estados de ánimo, enfermedades psicosomáticas, lo óntico y lo ontológico. Ónticamente vemos al ente desde afuera, con pasividad, idealmente total, en forma contemplativa, tocado por su presencia y por nada más, en tanto que ontológicamente el ente es visto desde adentro de él mismo, merced al despliegue de una actividad que lo proyecta como logos, sobre la evidencia irrebasable de que todo cuanto existe, existe consistiendo en algo. Ente significa lo que es, lo que está siendo, lo esente, la unidad verbal nominal, fundar haciendo consistente lo fundado. Ontológicamente, adjetivo de ser, corresponde a la interpretación que el hombre da cuando se pone en la tarea de descubrir la esencia de las cosas. En tal sentido, claro está, no aparece el ser de las cosas, sino frente a un espíritu que las contempla también como ser, siendo ese espíritu quien lo declara. Obviamente, el problema del ser corresponde, así, a una función del ser del espíritu que lo declara, y con tal alcance, ni la pregunta ni la respuesta son algo independiente del hombre. El ser, según Heidegger, es lo más íntimo de cada cosa y lo que en ella más profundo está, aquello que la desoculta. De aquí el sentido de iluminar o brotar según otras imágenes, como el aparecer de una flor. Existe una dualidad semántica en el verbo ser, el on griego, lo que es, y por otro lado el ens, el ser, el es. Heidegger lo llamaba diferencia ontológica.
El ser se piensa como aquello que afecta al ente, pero diferente del ente mismo, al cual afecta. Para Heidegger, el olvido de la diferencia ontológica implica el aprender a pensar el ser, es decir, que no hemos pensado aún. Ser es siempre ser de un ente, lo que hace al ente ser, pero a la vez el ente pertenece al ser. Ser del ente significa ser el cual es el ente, es decir, el ser se traspasa al ente de alguna manera, desocultándolo, como a la flor. Sería como viajar al ente, es transitivo o eso parece, pues provoca y realiza lo que es, pero al traspasarse al ente a la vez se oculta con él. La naturaleza humana. Aristóteles, filósofo antiguo. El hombre es un animal político, su naturaleza es vivir junto con los demás en una sociedad políticamente estructurada. Hobbes, filósofo moderno. El hombre es un lobo para el hombre. Es de naturaleza egoísta, con la tendencia de mantener su autoconservación. La razón le es un instrumento para realizar aquellos deseos fundamentales. Locke, filósofo moderno. El hombre, por naturaleza, goza de perfecta libertad, de igualdad y de propiedad, sin subordinación a la voluntad de ningún hombre, sino más que aquella que le dicta la ley natural. Rousseau, filósofo moderno. El hombre, por naturaleza, es bueno y llamado a la felicidad. Necesita recuperar el corazón, ya que la razón ha sofocado su naturaleza. La persona desde la fundamentación ontológica. El hombre es subjetividad, es sujeto de relación consigo mismo, con un nexo con el otro que él. La subjetividad humana es una persona, una sustancia individual de naturaleza racional, según Boecio. La persona subsistente de la conciencia y volición, es decir, abierta a la infinitud del ser, y es subsistente, el cual le confiere la capacidad del ser en sí. La subsistencia es una perfección por la que un ente no debe faltarle porque es su plenitud en su propia constitución, y le confiere individualidad, clausurado en su propio ser, no en el sentido de aislado, sino de plenitud. Desde un análisis fenomenológico, hay una sustancia que no es conciencia, sino una aptitud para poseerla, es decir, hay una sustancia subsistente y sustante de la conciencia de índole reiforme. Es el conocimiento sensible, conocimiento que pasa a través de los sentidos y en muchas ocasiones interrumpe la conciencia, pero sin dejar de ser sí misma. Bioética del ser humano, ética y moral. La ética es un saber filosófico según Aristóteles y Kant. La moral, un saber social de la vida cotidiana. Ambos nos guían a forjar un buen carácter, ser justos y felices. Según Ortega y Gasset, sugieren ver los conceptos en sus diferentes aplicaciones. Moral forma parte de la vida cotidiana de las sociedades y de los individuos. Inmoral es acusar de no someterse a normas. Desmoralizado es no estar en posesión de sí mismo, estar fuera de la radical autenticidad y por ello no vive la vida, no fecunda, no crea. Persona que ha perdido la medida humana. La moral, un saber racional. Es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional que arranca de una inteligencia. La moral es esencialmente un saber práctico, un saber para actuar racionalmente en el conjunto de nuestra vida y no en partes.
Ética filosófica. La ética tiene por objeto el deber referido a las acciones buenas que se expresan en los juicios denominados morales. La ética trata de esclarecer si es acorde a la racionalidad humana atenerse a la obligación universal expresada en los juicios morales, que se presentan con pretensiones de necesidad y universalidad. Su objeto no es introducir nuevos contenidos morales, sino proporcionar aquel procedimiento lógico que permita discernir cuándo un contenido conviene a la forma moral. La ética no puede alcanzar la verdad de la forma moral, sino como parte del sistema filosófico, utilizando métodos filosóficos para lograr su objetivo.